especial, porque tengo el honor de compartir esta clase con mis compañeras de grupo, Paula Lastra y Marina Gámez. El tema que vamos a trabajar hoy es un tema muy apasionante que nos va a hacer reflexionar acerca de cómo nosotros los hombres nos comportamos. Hasta ahora hemos visto o hemos tratado de conocer cómo es el encuentro con el otro entendido como persona, con todos sus rasgos característicos de persona, de ser único, irrepetible, irreemplazable, no sumable, no cuantificable, con autoconciencia, con autodeterminación, un ser histórico, bueno, todos los rasgos propios del hombre. Pero en algunas ocasiones hemos comentado que no siempre los hombres nos encontramos y nos tratamos teniendo en cuenta al otro como persona. En muchas y lamentables ocasiones lo hacemos entendiendo que el otro pasa a ser para mí un objeto, una cosa. Por eso que el tema que vamos a abordar hoy es el tema de la cosificación. Esto es el trato no dialógico que yo le dispenso al otro. La relación dialógica, dijimos por excelencia, es la relación yo-tú. Pero en esta ocasión, el tú va a ser degradado a la condición de objeto o de cosa, y por tanto la relación va a ser yo-ello. Por eso que vamos a hacer, primero, tanto Paula como Marina van a hablar del tema de la cosificación, y luego yo les voy a contar brevemente un trabajo de un texto muy lindo que nosotros siempre lo aconsejamos. Es un libro que se llama Teoría y Realidad del Otro, de Pedro Laín Entralgo, el que en su capítulo 5 trata al otro como objeto, el que también está subido a Cátedras Virtuales, ¿verdad? Luego vamos a hacer también referencia a un trabajo de López Quintás, también referido al otro degradado a la condición de objeto. Vamos a ver cómo nosotros los hombres nos comportamos ante estas vicisitudes. Lo interesante es que podamos darnos cuenta e intentar revertir ese tipo de trato. Ya vamos a ver por qué. Bueno, con todo gusto le cedo la palabra a Marina y a Paula para que nos cuenten el tema de la cosificación. Buenísimo. Primero, antes de arrancar con el tema de cosificación, hacemos un aviso que el miércoles que viene, este miércoles 20, va a ser el segundo examen. Va a ser similar al que fue el anterior, o sea, la misma modalidad, y va a arrancar a las 19 horas. No va a haber clases, sino que va a ser a las 19 horas únicamente el examen. Ingresan, lo mismo que la vez pasada, ingresan por el aula, acceden, van a estar divididos los exámenes por apellido. Igualmente nosotros vamos a abrir este espacio 18:45 por si alguien tiene algún inconveniente que no se puede conectar o le falla o lo que suceda, lo que pase, nos avisan por ahí. Así que bueno, cualquier cosa, o nos mandan un mail, no hay problema. ¿Sí?
Bueno, tal como decía Ani, hoy vamos a hablar del tema de la cosificación. Y en primer lugar, yo voy a hacer como una pequeñísima introducción y es en base al libro del doctor Negri, en un texto en realidad, del doctor Negri que se llama Sobre la cosificación y la justicia y que está publicado en el aula virtual. Así que si se meten, ya está publicado ahí, lo mismo los textos que mencionó Anita. Bueno, en sí la cosificación, ¿qué es la cosificación? ¿No? El doctor Negri, él nos explicaba que la cosificación significa una radical alteración del estatuto ontológico del hombre. ¿Y qué es esto? Es justamente la reducción, reducir al ser humano al mundo de la cosa, o sea, a la indiferencia total. Ahora bien, el doctor Negri refiere que se da en esta situación de lo que es la cosificación una paradoja, porque dice que si bien las cosas en sí, las cosas que nosotros encontramos en nuestra realidad, no participan en un sentido propio y genuino de un diálogo, porque sabemos que el diálogo se da únicamente entre las personas, las cosas, sin embargo, pueden sí quedar incorporadas a un diálogo. Y esto lo van a recordar porque Ana ya lo había mencionado en clases anteriores, con el ejemplo de la flor. No sé si recuerdan que si una persona le entrega una flor a otra para expresarle el amor que siente por él o por ella, y esa persona la recibe con ese mismo sentido, esa flor va a participar en cierto modo de ese encuentro. Y ese encuentro, al igual que esa flor que es una cosa, se vuelve única e irrepetible. Y ese es el significado del ámbito. Y lo increíble es eso, que el hombre puede hacer de las cosas ámbitos, es decir, las incorpora al diálogo. Y también lo podemos ver, por ejemplo, pensemos en nuestras casas, en nuestro hogar, el barrio donde transcurrió toda nuestra infancia. Son cosas que las modificamos para insertarlas en el diálogo. Y así lo que hacemos es humanizarlas. Dejan de ser esos espacios que son nada, que son extensos, vacíos, para convertirse en ámbitos. Pero bueno, esa modificación que nosotros realizamos de lo creado, esa dialogización, dice el doctor, de lo que meramente está, tiene una contrapartida negativa. Y esa contrapartida negativa es el episodio de la cosificación. ¿Y por qué? Porque no se trata de llevar una cosa al nivel del diálogo, como habíamos visto, para crear este ámbito, sino todo lo contrario. Lo que hacemos es reducir a nivel de cosa a un ser humano, es decir, lo cosificamos. Y el doctor Negri explica en el texto este que van a ver que el episodio de la cosificación tiene un largo protagonismo a lo largo de la historia de los hombres. Inclusive Mari después les va a mencionar cada uno de los tipos de cosificación y a lo largo de la historia cómo se fueron dando distintos ejemplos, además de verlos hoy en la actualidad. Pero lo vemos a nivel de la experiencia vivida como un ingrediente que está cotidianamente en nuestra existencia, o a nivel de acción social y política, que muestra justamente que existen estructuras injustas, que existe una pobreza forzada, la marginalidad, la persecución o la violencia. Bueno, esa cosificación en nuestra realidad asume algunos de los 3 signos que menciona el doctor, que son de incomprensión, no comprendo y niego al otro. La primera, no se asusten porque ahora Mari los va a explicar bien detalladamente cada uno, yo se los menciono, es la utilización del otro como medio, es decir, como un instrumento. Utilizo al otro como si fuese un instrumento. La segunda es apartar al otro, considerarlo un obstáculo, lo corro, porque para mí es mi obstáculo, no me permite avanzar, entonces lo corro. Y la tercera es el olvido del otro como si fuera nadie, me olvido de él, para mí no existe. En cada uno de estas formas de cosificación, lo que encontramos como en común es la indiferencia. Porque la persona no va a poder diferenciarse de la cosa, no logramos diferenciarla. Y esa unicidad propia del ser personal se termina fumando. Entonces, lo que podemos decir es que el núcleo de la cosificación, en todos estos casos que vimos, se encuentra en tratar al otro como un mío de mí. Es decir, es la posesión del otro. Es mi instrumento, es mi obstáculo y es mi olvido. Es una forma, digamos, como que uno conoce y que está dominada por la voluntad de poseer. Conozco al otro, pero para poseerlo, porque es mío. Y entonces, de esta manera, el cosificado deja de ser otro sujeto y se vuelve un mío de mí. Ahora Mari va a explicar detalladamente cómo estas 3 formas de cosificación lo vemos en nuestra sociedad
y cómo podemos identificarlas y estar atentos a que quizás en nuestra vida cotidiana, sin darnos cuenta, existen estas formas de cosificación y prestar atención a ellas. Así que Mari, te cedo. No se te escucha, Mari. Ahí está, ahí te escucho. Ahí te escucho. Bueno, como contaba Pau, toma mucha relevancia este asunto de ver a una persona como una cosa. ¿Por qué significan las cosas hoy en día en este mundo capitalista y consumista, digamos, ¿no? Hoy nosotros a las cosas no las valoramos, sino que las cosas son cambiadas por otras en un abrir y cerrar de ojos. Si se nos rompe algo, no nos preocupamos por arreglarlo, sino que lo tiramos. Cuando una cosa ya no nos sirve, la tiramos. Entonces, pensar en el ser humano en ese estatuto ontológico es terrible, digamos, ¿no? Porque como vemos desde el principio del curso, cuando hablamos de las categorías, que de las cosas es estar, no es insistir como los animales y las plantas, ni existir como el ser humano, sino es solamente estar. Llevar al ser humano a ese punto es terrible, porque les damos el mismo trato que a las cosas, ¿no? Que a esto de reemplazarlas por otras, de cambiarlas, de eliminarlas, de destruirlas, de usarlas. Entonces, bueno, de acá viene la cuestión y la preocupación por la cosificación y por transformar al otro, por ver al otro como una cosa. Como explicaba Negri, hay 3 modos de cosificación, solamente a modo ejemplificativo puede haber más, digamos, pero los que vamos a tratar en clase son estos 3, que es la utilización del otro como un medio, que es justamente eso, utilizar al otro como una herramienta o como un instrumento, como un medio para llegar a un fin. El gran ejemplo y claro ejemplo es la esclavitud. Aristóteles, en un reduccionismo de la época, veía al esclavo que decía que era una herramienta viviente, y no solo eso, sino que lo describía físicamente, sino como que las personas naturalmente nacían con condiciones que los hacían ser esclavos. Se lo veía como algo natural y no como una construcción cultural. Por ejemplo, el derecho romano, el esclavo era considerado una cosa que se podía comprar, que se podía vender, que se podía intercambiar. Esto lo estudiamos en derecho romano. Y bueno, hoy la esclavitud sigue existiendo, por ejemplo, en el trabajo infantil, en la trata de personas, digamos, no como nombre de esclavitud, sino en las mismas condiciones, o utilizar al otro como herramienta. Pero bueno, este es el ejemplo más claro de el otro como medio. El segundo modo de cosificación es el apartamiento del otro como un obstáculo. El otro es una molestia a la cual tengo que eliminar de mi camino para seguir avanzando. ¿No? El otro es alguien a quien quiero apartar. Un ejemplo claro de esto es el apartheid sudafricano, que es bueno, un sistema político de segregación racial en donde se privilegiaba a los blancos y se discriminaba a la población negra. Entonces, lo que se hizo en esta época, solamente los blancos tenían derecho a voto para mantener esa supremacía y ese poder de la minoría blanca. Se crearon espacios para blancos y espacios para negros, apartando a unos o a otros, a uno y al otro de su camino. Solamente por ser diferente o por pensar diferente, se creó este sistema político. Bueno, capaz ya seguramente todos conozcan este episodio histórico, el cual Mandela fue el mayor luchador contra ese sistema político, y después existe, me parece que el más extremo, apartamiento del otro, que es el homicidio.
¿no? Ese sería ya en un grado mucho mayor, no solo apartar, sino eliminarlo del camino. Otro ejemplo es la dictadura, acá todos la vivimos en nuestro país, en donde se eliminaban y se sacaban del camino a muchas personas que pensaban diferentes. Un claro ejemplo que siempre nombraba Negri, una canción hermosísima de Rubén Blades, Desapariciones, que cuentan diferentes historias de personas desaparecidas y la sensación y el sentimiento de cada una de las familias buscándolo, ¿no? Quizás ese es un ejemplo cercano que tenemos nosotros. Y el tercer modo de cosificación es tratar al otro como nadie, es el olvido del otro como si fuera nadie. No lo utilizo ni lo intento apartar, sino que ni siquiera pienso en ellos. Un claro ejemplo son la gente que vive en las calles, en los basurales, los ancianos, que son parte de la sociedad, tiene una problemática enorme de la cual nadie se hace cargo. Eso sería una forma de cosificar al otro y transformarlo en nadie, en llevarlo al olvido. Esos son los tres modos, y estos son solamente ejemplos, puede haber muchísimo más. Y ahora quiero hacer dos apartados especiales para dos grupos humanos que atravesaron los tres modos de cosificación a lo largo de la historia. Uno son los pueblos originarios. Durante muchísimos años fueron utilizados como herramientas. Un ejemplo también que siempre nombraba el doctor Negri es de los indios Rapa Nui, los que vivían en la isla de Pascua, que fueron secuestrados y llevados a Perú a recolectar guano, que era el excremento de aves. Muchísimos de estos aborígenes se murieron por enfermedades, y los pocos que lograron escapar y que los llevaron nuevamente a las islas de Pascua, los llevaron enfermos, por lo cual contagiaron a todo el resto de la población y murieron todos. Por eso también durante muchos años se dijo que la isla de Pascua estaba embrujada. Pero bueno, era por esta cuestión, porque todos los pobladores que llegaron allá estaban enfermos por este trabajo miserable que era el de recolectar guano, y se terminaron muriendo todos. Hoy, bueno, las islas están a cargo de Chile, que las está recuperando. Después, los indios, cuando no sirvieron más, cuando no pudieron utilizarlos más como herramientas, o cuando se los quiso sacar del camino para quedarse con las tierras, fueron un obstáculo, a los cuales fueron eliminados, los sacaron del camino, y hoy podemos decir que sufren el tercer modo de cosificación, que es los pueblos originarios como nadie piensa en ellos ni en sus problemáticas, y no son temas que están en la agenda política, ni mucho menos. Se le corta todo. ¿También el resto se me corta? No, Mari, se te escucha perfecto, ¿eh? Yo te escucho estoy escuchando perfecto. bien, Creo Bárbara. que es un problema de ella. Lo Sí, escucho sí. bien. Sigo con el segundo grupo humano, que también pienso que ha sufrido y sufre las tres clases de cosificación, que somos las mujeres. Desde un primer momento, como hablábamos hoy de la población blanca y negra, a las mujeres no se les dio el derecho a voto. Allá en la Revolución Francesa y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano estaban excluidas las mujeres, los niños y los extranjeros. Tampoco tenían el derecho a la propiedad privada, que fueron derechos que después de muchas luchas de reivindicación y de dignificación fueron conseguidos, obviamente con la mengua que significa. Fueron utilizadas como y recluidas en el ámbito privado para ejercer las tareas de cuidado.
y las tareas domésticas, excluyéndolas del ámbito público, que es justamente el ámbito que tiene valor económico, que tiene valor político y valor social. También fueron y son utilizadas como objetos sexuales por los medios de comunicación, estableciendo unos cánones de belleza difíciles de conseguir y de mantener, los cuales traen muchos problemas, no sé, trastornos alimenticios, de depresión y demás, y las pone en la primera línea como víctimas de violencia, que acá entramos un poco en el segundo modo de cosificación, cuando dejan de ser útiles o por ser distintas necesitan ser apartadas, empieza la violencia física y en su, digamos, en su parte más álgida es el femicidio. Hoy hay cada 26 horas un femicidio en Argentina, entonces se las elimina, se convierten en un obstáculo, se las cosifica, y también las podemos encuadrar en el tercer modo de cosificación, que son olvidarnos de ellas durante su vida, incluso después de su muerte. Nos olvidamos de los femicidios, no los tenemos presentes, nos olvidamos también de que siguen ejerciendo un papel principal en las tareas de cuidado y en las tareas domésticas, que muchas veces las dejan fuera del campo laboral, y sí existe también una segregación horizontal y vertical en el ámbito laboral cuando ingresan en él, digamos, en el ámbito laboral. Así que bueno, nada, creo fuertemente en la necesidad de la transversalidad de las cuestiones de género y en la universidad como un agente socializador, en donde me parece que está bueno traer estos temas para que los pensemos juntos, los sigamos analizando y aprovechar el tema de la cosificación, que es algo que es un término muy antiguo, pero que recién ahora estamos hablando de esto, y lo podemos ver en muchos lugares de la sociedad. Así que bueno, no quería dejar de aprovechar esta oportunidad para hablar un poco de esto y también de entender que la cosificación puede ser un problema muy grande, porque de la cosificación a la violencia hay un solo paso. La cosificación es la antesala de la violencia. Entonces está bueno también en traerlo y empezar a considerarlo en nuestro día a día y no verlo algo como filosófico, como alejado de más, sino verlo como algo que nos pasa día a día. Y acá cerramos este tema. Cuando Pau contaba que el núcleo de la cosificación es el mío de mí, es ver al otro como mío de mí, hay una lucha contra la cosificación, que es el derecho como proyecto de armonía social, fundada en el respeto del otro, es un proyecto de descosificación, decía el doctor Negri. El núcleo del derecho es el suyo de sí, contrario al núcleo de la cosificación, que es el mío de mí. Entonces, el derecho es una herramienta para luchar contra la cosificación. Después vamos a ahondar bien en el tema de la justicia, que la justicia es dar a cada uno lo suyo de sí. Entonces vamos a traer de nuevo esta cuestión. Pero bueno, eso es la cosificación y el derecho como lucha contra la cosificación que tenemos que reivindicar. Eso es todo, Anita, seguís vos. Bueno, muy bien. Bueno, qué interesante lo que nos han contado Pau y Marina, realmente. Fíjense ustedes, no, lo hemos vivido y lo seguimos viviendo, el tema de la cosificación, todos y cada uno de nosotros, sea hombre, sea mujer, ¿no es cierto? Pero bueno, lamentablemente, como decía Mari, el tema de la violencia hacia la mujer se ha incrementado notoriamente, y como el derecho es una herramienta, como decía Marina, para
descosificar esta situación, bueno, avanzado muy lentamente el derecho y a través de la legislación, por supuesto, y también a través de las sentencias judiciales, ¿no es cierto? Donde se han tratado estos temas de cosificación, de violencia puntualmente hacia la mujer. Sale la ley Micaela, que es una ley justamente de violencia contra la mujer, pero ya vamos a ahondar más pormenorizadamente cuando veamos este tema de cosificación con la justicia, porque la justicia va a tener que entrar a poner sus manos en este asunto, ¿no es cierto? Y ver cómo resuelve la justicia este tipo de temas, que lamentablemente, les comento, crece, pero despiadadamente el número de violencia hacia la mujer. Hay todo tipo de violencia, pero este se ve muy marcado en estos tiempos. Por eso es que nosotros tenemos en nuestras manos, los futuros abogados, los abogados, ¿verdad? La posibilidad de poder luchar contra este tipo de hechos tan graves como son los de violencia, ¿m? Entre otros muchos. Pero este es un tema muy, muy actual y lamentablemente va creciendo muchísimo, lamentablemente. Bueno, sí. Se me está ocurriendo como cosificación, no sé si es por ahí el ejemplo, pero lo que se me cruzó fue el tema del clientelismo político, el utilizar a los pobres como medio y después olvidarlos, o sea, hacerlos una cosa también, cosificarlos. Por supuesto que el clientelismo político es uno de los modos de cosificar al otro. Yo en la etapa preelectoral, por supuesto, que prometo el oro y el moro, ¿no es cierto? Y después me olvido de ellos. Me votaron, pero yo después me olvido. Los usé, los utilicé como una herramienta para obtener mis fines, lo logré, pero yo después me olvido. Ese es otro ejemplo. Y el ejemplo muy marcado que también contaban las chicas es el ejemplo de la vejez. El tema de la vejez es tremendo, es muy cruel. Nos olvidamos de nuestros abuelos. Los ponemos en un hogar y si me acuerdo voy a verlos, si puedo. Si no tengo tiempo, veré si podré ir. Chicos, todos, el devenir de la vida es para todos. Y tal vez nosotros también tengamos que estar en un hogar así. Y a nosotros nos gustaría que nos vayan a ver. Es tremendo. El doctor Negri ha escrito un libro, Los otros rostros, ¿no? Y entre ellos mm, cita el problema de la vejez. No nos olvidemos de los abuelos, no nos olvidemos de los niños, porque si nos olvidamos de los niños y de los abuelos, no estamos bien. Porque nosotros fuimos niños y vamos a ser abuelos. Entonces, a ver, ¿qué nos está pasando? Vamos a tener que replantearnos todo esto. No Profe, podemos. Sí, cuando usted habló de los niños, recién en todo lo que estábamos hablando, también en el tema del derecho, cuando ocurren conflictos familiares, los niños antes eran tomados y todavía como trofeo. Hoy, por ejemplo, el derecho le dio más énfasis y más participación. Se trata del interés superior del niño, no lo que por era antes, que supuesto. era lo que quería uno, padre, o lo que quería el otro. Y el niño a la final quedaba en el Era medio de una guerra. exacto. Bueno, ya vamos a ir viendo todos estos ejemplos que muy bien ustedes nos están contando, lo cual agradezco muchísimo la participación. Vamos a ir viendo a lo largo de cuando desarrollemos el derecho propiamente dicho y desarrollemos la justicia, cómo el derecho y por ende después la justicia va a empezar a tomar en cuenta, aunque aún falta mucho camino por recorrer, estos casos, cómo se han ido legislando, cómo se han ido modificando esas legislaciones y cómo hoy la jurisprudencia se está ayornando, ¿verdad?, a las necesidades de la sociedad, porque la sociedad está pidiendo a gritos estas reformas, estas modificaciones y este reconocimiento de justicia.
Ya lo vamos a ir viendo y va a ver qué lindo, pero importante que sepamos ahora la problemática. La problemática de hoy es la cosificación. Esto de degradar el estado de persona a cosa. Yo lo degrado al estado de cosa, de objeto. Por eso se dice que es la alteración del estatuto ontológico. El estatuto ontológico es el estatuto del ser personal. Entonces, el ser personal es degradado a la condición de objeto o de cosa, ¿verdad? Ahora les vamos a contar otro texto, que es justamente este de Pedro Laín Entralgo, que por supuesto está muy emparentado con lo que venimos diciendo hasta ahora, y él habla de el otro como objeto y parte de la palabra diálogo. Nosotros ya dijimos, ya lo sabemos a esto, que día es dos y logos es discurso. ¿Se acuerdan que lo vimos? Diálogo, discurso o tratamiento entre dos. De manera que acá ese tratamiento entre dos se va a dar de distintas maneras. Y habría tres modos, dice Pedro Laín Entralgo, del encuentro con el otro. ¿Cómo me puedo encontrar yo con el otro? Yo me puedo encontrar con el otro entendiendo que el otro para mí es persona. Entonces, dice el Pedro Laín, estoy en una relación de personeidad. Es una relación de personeidad. También me puedo encontrar con el otro, pero el otro ahí, para mí, es un objeto. Entonces, la relación se llama de objetividad. ¿Por qué? Porque para mí ese otro es un objeto. Y también me puedo encontrar con el otro que para mí es un prójimo. Entonces se denomina la relación de proximidad. Entonces tenemos relación de personeidad, de objetividad y de proximidad. Depende de cómo trate al otro. Vamos a hablar en particular de la relación de objetividad, es decir, tratar al otro como un objeto. Y se trate ya de objetos reales o de hombre-objeto, se dan dos maneras de tratamiento. Los objetos reales son las cosas, ¿no es cierto? Donde esa clasificación que hacía Müller de las cosas respecto a la espacialidad, a la temporalidad y a la causalidad. Y por otro lado tenemos la relación de hombre-objeto. La relación de hombre-objeto tiene 8 notas características, que van a ser justamente, a ver si ustedes hacen memoria, las opuestas a las que ya aprendimos cuando hablamos de la relación de trato personal. Estas van a ser opuestas a ese trato personal. ¿Por qué? Porque es un trato objetivante o cosificante. Entonces vamos a ver a la inversa cuáles son esas 8 notas características. La primera, la abarcabilidad. El otro como objeto, para mí, es abarcable. Y la abarcabilidad implica el reconocimiento de un conjunto de propiedades y caracteres que el otro tiene. Por ejemplo, el color del pelo, de los ojos, la estatura, la inteligencia de esa persona, la memoria. Pero acá yo lo abarco como un conjunto de propiedades y me limito a decir el de los ojos azules, ¿verdad? Esto, dice Pedro Laín Entralgo, se ve muy notoriamente y cita como ejemplo justamente el caso de un postulante que va a presentarse a un trabajo para que lo contraten, para que lo nombren, ¿verdad?
y el funcionario que lo atiende le dice, bueno, usted complete un formulario. Y entonces pareciera que queda abarcado, enmarcado solamente en lo que él contesta en ese formulario. Pero la verdad que es mucho más que lo que él dice en el formulario. Y eso es una nota de abarcabilidad. ¿Por qué? Porque se circunscribe a esos datos precisos y concretos de que el formulario le pide. Esa es la abarcabilidad. La segunda nota característica del trato de la relación objetivante es el acabamiento. El acabamiento es que el otro como objeto no me muestra nada original. Está como si fuera algo terminado, algo concluso. El uomo finito, el hombre terminado. Sartre hablaba el hombre con posibilidades muertas. Quedaba cercenado en eso, no se abría otra cosa. Por eso era acabado, porque es acabado porque el otro a mí no me demuestra nada original. La tercera característica es la patencia, un ser patente. Y acá tiene que ver mucho... Perdón, ¿la qué? Que no entendí. Patencia. Gracias. Patente, un ser patente. Un ser patente. Porque es abarcable y porque es acabado, el otro pasa a ser para mí un ser patente. Y al ser patente, el hombre objeto dependerá del lado de que lo mire. O sea, yo podré tener una visión limitada de ese ser objeto y me podré correr y miraré otra arista de ese ser objeto, pero simplemente hago una sola visión de él. Por eso queda patente, queda enmarcado en mi única visión. En realidad, él puede mostrarse con todo su ser personal, con todo lo que es. Pero como yo le hago una sola mirada, una sola perspectiva en mi mirada, por supuesto que queda reducido a esa mirada, digamos, limitada. Depende de los ojos como lo mire. Yo la luna la puedo mirar de una manera, al otro como objeto lo puedo mirar de otra manera, pero es una mirada reducida. Otra de las características, que ya la aprendimos nosotros, es que acá el hombre objeto es numerable. Es numerable. Es una realidad numérica. Y por supuesto que todos sabemos que los seres personales los rescatamos por el nombre. El nombre es nuestra característica. Entonces, la realidad numérica no nombrable es tremendo. Yo no los nombro porque no los recuerdo a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero yo no podría jamás llamarlos por un número. Sería tremendo. Y hace alusión acá, Pedro en el Entralgo, que Dios nos ha llamado por su nombre a todos y cada uno de nosotros. Lo que es característico de la numerabilidad es, por supuesto, en el plano estadístico o en la contabilidad, o bueno, eso por supuesto que es común y es habitual. Pero ya dijimos que una cosa es que uno pueda, a los efectos, digamos, funcionales u operativos, poner un número por una cuestión de contralor interna, ¿verdad? Pero nunca jamás podríamos pensar que una persona podría ser llamada por un número. Sería atroz. Precisamente, y ahí viene la otra característica, por ser numerable, también es cuantificable. Por ejemplo, por ser numerable lo puedo cuantificar y puedo decir que es más alto, que es más gordo, que es más flaco, que es más inteligente. Fíjense qué tremendo, es más inteligente, como si el otro no lo fuera. Cada uno tiene, digamos,
en un trato personal las virtudes con las cuales hemos nacido. La distancia, esta es otra característica. Yo al otro hombre objeto lo contemplo y soy distante. Es un objeto que es exterior a mí y lo que hago es contemplarlo a ese otro hombre objeto. Muchas veces nosotros nos quedamos contemplando la figura de otro, cual si fuera un objeto, porque tomamos distancia de esa persona. Somos distantes a esa persona. Otra de las características es la probabilidad. Este hombre objeto, por ser objeto, es exterior y distante a mí. Es algo probable. Todo lo que no es mío no es realidad cierta, sino realidad probable. El otro puede ser algo probable. ¿Por qué? Porque es distante de mí. Yo no lo puedo aseverar. Es algo que podré probar. Otra de las características es la indiferencia. Su desaparición o su ausencia no me son irreparables. Cuando yo entiendo al otro como un objeto, que esté ausente o que esté desaparecido, a mí no me afecta. Lo que sí dice Pedro Laín Entralgo, lo cita muy marcadamente, la diferencia de la pérdida de un ser querido. Cuando yo pierdo un ser querido, digo, se me murió ese ser querido. Y por supuesto deja en mí una cicatriz profundísima, irreparable. Cuando muere el hombre objeto, muere por sí. Digo, se murió. Fíjense la diferencia. Nosotros, por supuesto, que el devenir de la vida hace que todos morimos. Pero cuando el otro es un objeto que no lo conozco muy pocos, se murió. Ahora, piensen ustedes, cuando nos ha faltado un ser querido, cómo decimos, se me murió. Esta pertenencia porque nos ha dejado una herida profunda en nuestro corazón. Muy difícil de cerrar, extremadamente difícil de cerrar. Pero bueno, esa es la idea de un trato personal y un trato objetivo. Dijimos entonces que la relación dialógica por excelencia era el yo-tú. Una pregunta. ¿Sí? Después de la probabilidad, ¿cuál era la última nota que mencionaste? La probabilidad y la distancia, ¿la pusiste? Sí. Bueno, la indiferencia. Ah, Cuando cuando el yo se encuentra con el tú, puede vivir de manera ambivalente y simultánea. Hay un encuentro del yo con el tú. Y por supuesto que simultáneamente se pueden dar ambivalencias. ¿Y cuáles son estas ambivalencias? Habría dos posibilidades, dice Pedro Laín Entralgo, y estas dos posibilidades son contrapuestas. Una relación de cooperación o dilectiva, y la otra, una relación conflictiva. Una entonces, una relación con el otro, una manera de encontrarme con el otro, es de cooperación o dilectiva, y la otra conflictiva. Entro en conflicto con el otro. Vamos a analizar
cómo se puede dar estas relaciones conflictivas con el otro. Ya hoy, tanto Marina como Paula nos comentaron cuáles serían los modos o maneras de encontrarme con el otro como objeto. Y Pedro Laín, en Tralgo, habla de 3 formas. El otro como obstáculo, el otro como instrumento y el otro como nadie. Cita como ejemplos de entender al otro como obstáculo, el autor, el caso de, imagínense ustedes que están en la fila de micro, está por llegar el micro, y están esperándolo. Están apurados, tienen que llegar rápido. Y esa fila es larga. Entonces, muchas veces vemos al que está delante nuestro como si fuera un obstáculo, porque yo quiero subir rápido para llegar rápido. Ese sería el caso más leve de ver al otro como obstáculo, ¿no es cierto? También se da en el plano laboral, cuando muchísimas veces nosotros queremos ascender a otro cargo más alto, pero en el escalafón hay otro que está antes que yo. Y bueno, ese para mí me perturba, ese para mí me obstaculiza mi carrera, ¿no es cierto? Estas son formas de ver al otro como un obstáculo. La vida del hombre, dice Pedro Laín, está en un permanente choque. Un choque entre las cosas y el hombre. Está acá el ejemplo de la paloma de Kant. ¿Qué ejemplo cita? Bueno, la paloma para volar choca con el aire. Sería un obstáculo el aire para la paloma porque choca permanentemente, pero a su vez es necesario ese aire porque si no, no puede volar. Ahí cita Pedro Laín en Tralgo el ejemplo de la paloma de Kant. Pero el caso es que todos y cada uno de nosotros los hombres chocamos permanentemente con otros hombres y con cosas, con obstáculos. Permanentemente en nuestra vida es un choque, dice Pedro Laín en Tralgo, entre las cosas y los otros. Pero ese choque es lo que va a determinar, y préstenle atención a eso, mi vida personal, mi consistencia y mi límite. Reitero, mi vida personal, mi consistencia y mi límite. Es necesario muchas veces ese choque, ¿verdad?, con otro, porque me va determinando y me va marcando mi limitación como ser personal. El otro es una realidad que puede ser perfectiva o defectiva. ¿Cuándo el otro va a ser una realidad perfectiva? Y bueno, cuando me potencia o cuando amplía mi existencia. Es algo positivo. Me está potenciando como ser personal o amplía mi existencia. ¿Y cuándo va a ser defectiva? Y bueno, cuando todo lo contrario, me menoscaba en mi existencia. Pero acá ocurre algo que puede ser muy grave, dice Pedro Laín en Tralgo. ¿Y qué es ese algo? Y que si el otro para mí es un estorbo, puede llegar la instancia o el momento en que yo trate de eliminar al otro. Y acá estamos en graves problemas. Tratar de eliminar al otro. Nos comenta cuáles serían los modos de eliminar al otro Pedro Laín. Y él nos habla
que habría tres modos. Uno sería el asesinato físico. Otro, el segundo, el asesinato personal. Y el tercero, la mera evitación. Vamos a ver cada uno de ellos qué características tiene. Eliminar al otro en el modo de asesinato físico. Bueno, por supuesto, el ejemplo clásico es el homicidio, ¿no es cierto? O el genocidio del siglo XX. O el otro me estorba de tal manera que lo elimino. Ejemplo, el homicidio. Ejemplo, la guerra. El asesinato personal, que es el otro modo, yo respeto la integridad física del otro, pero lo niego en su libertad. Esto es serio porque, por ejemplo, puede darse, dice el autor, en los casos de familia, cuando hay un desborde de autoridad por parte del pater, familia, o puede darse cuando se niega o se evade la defensa en juicio de un culpado. O puede darse en el caso del silencio. El tema del silencio es atroz porque es una de las formas más tremendas del asesinato personal al otro. Cuando usted le dirige la palabra a una persona y la persona no le contesta, y eso se hace de manera reiterada y reiterada y reiterada, ¿verdad? Eso es un asesinato personal. El otro no me contesta, no responde. Yo lo llamo y no responde. Es tremendo, es muy cruel eso, ¿eh? Es tremendo. Y la tercera forma, digamos, es la mera evitación. ¿Y qué es la mera evitación? Es considerar al otro cual si fuera nada o nadie. Esta también es muy, muy cruel. Esta es una forma muy cruel de eliminar al otro. Por ejemplo, el caso sería, dice el texto, sería el caso de una persona que merece ser nombrada y yo deliberadamente no la nombro, la evito. Y la considero de esta forma, como que es una nada, como que es nadie. ¿Por qué? Si yo la podría haber nombrado, pero deliberadamente hago esta evitación hacia el otro y pasa a ser para mí cual si fuera nada o nada. Son entonces las formas tremendas de tratar al otro como objeto. También dijimos que otra de las formas era tratar al otro como un instrumento. Es decir, yo me valgo de las potencialidades que tiene ese otro para mi propio beneficio. Es decir, cuando me valgo de sus propiedades para realizar mis fines, lo uso, decididamente lo uso. Después lo descarto, por supuesto. Bueno, ya hoy vimos con Marina y con Paula que el ejemplo clásico, por supuesto, era el ejemplo de la esclavitud, amo esclavo. También el ejemplo de la prostitución. Y hay otras nuevas, por supuesto, que si bien obviamente la esclavitud fue abolida por la Asamblea del año 13, hoy por hoy subsiste solapada de otra manera. Por ejemplo, la trata de personas,
la trata de blancas, los talleres clandestinos. Seguramente ustedes han escuchado hablar de los talleres clandestinos. No sé si han tomado conocimiento de personas que vienen a trabajar, generalmente extranjeras, que están hacinadas en un lugar, que trabajan 12 horas o 24 horas. Se llama el servicio de cama caliente. ¿Por qué de cama caliente? Porque hay un grupo de personas que trabajan 24 horas, se acuestan a dormir, se levantan las otras y trabajan 24. De manera que permanentemente se está rotando el uso del descanso, cada 24 horas. Esa gente no sale a la calle, no ve el sol, el salario por supuesto que es irrisorio. Bueno, eso también es esclavitud. Tal vez grandes marcas, importantes marcas, realicen sus prendas, ¿no es cierto?, en esos talleres clandestinos. Eso es el uso del otro como un instrumento. Me valgo de esas habilidades o capacidades que tiene el otro para lograr mis fines. ¿Cuál es mi fin? En este caso, lucrar con las tareas del otro. Y así muchísimos casos más, ¿no es cierto?, del uso del otro como instrumento. Me valgo de ese otro, lo uso, y después lo abandono porque me cansé o porque ya no me sirve más y entonces lo cambio por otro. Que como es fungible, como es una cosa, me da lo mismo, lo puedo cambiar. Pero dice Pedro Laín, hay algunos casos en que no es tan marcado, tan palmaria esta connotación del uso. Es como si fuera una especie de un uso como instrumento, pero velado, solapado. Sería tal el caso del uso que hace, por ejemplo, un litigante con un jurista, un funcionario con el ciudadano, lo que decía hoy una de las alumnas, un político con el ciudadano, ¿no es cierto? No es tan marcado, pero de alguna manera solapadamente me está usando como instrumento, ¿verdad? O también el médico, dice Pedro Laín, con su paciente, o el vendedor con el cliente. Hay una serie de contratos tácitos o expresos que sirven de basamento a la sociedad que de alguna manera la someten voluntariamente. Bueno, profe, Sí, acá en la provincia de Buenos Aires, dentro de la ley de ejecución penal, está como requisito para alcanzar algunos beneficios, actividades laborales. Aquellas actividades laborales que no son remuneradas, inclusive, supóngase que alguno tenga un accidente de trabajo. También es una forma de utilizarlo como medio, solapadamente. claro, lo que pasa que, bueno, yo no podría ahondar demasiado en cómo es el régimen, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que sí le podría decir, porque a mí me consta de haber visitado algunas unidades carcelarias, hablando con los internos, charlando, ellos les hace muy bien charlar, estar en grupo y dialogar, ¿no es cierto? Que muchas veces nos contaban, ¿no? Que ellos, está bien, era un régimen semiabierto, que tenían otra flexibilidad, por supuesto, pero el hecho de poder ir a trabajar, más allá de la remuneración que es justa, por supuesto que es justa, y es merecida, que a ellos les hacía muy bien, porque anímicamente los ponía bien. ¿eh? El hecho de poder salir a hacer algo, eh, mentalmente los predisponía muy bien. Más allá que, reitero,
que la remuneración, como dice usted, es justa, ¿verdad? Es necesaria y es justa. Puede, por eso le digo, desconozco hoy por hoy cómo es el sistema, pero sí sé que desde la parte, digamos, desde el plano terapéutico de la persona, trabajar de alguna manera directa o indirectamente nos predispone mejor, nos hace El mejor. trabajo es dignidad, se dice, ¿no? ¿Cómo? El trabajo es dignidad. Es dignidad. Que el trabajo es dignidad, excepto que el trabajo sea indigno. Claro, por eso Pero digo, la regla general es que el trabajo es dignidad. el trabajo es dignidad, todos los trabajos son dignos, ¿verdad? Todos los trabajos son dignos. Yo no quiero ahondar en la problemática porque la desconozco, y si yo hay algo que desconozco, no me gusta hablar. Me gustaría, yo recuerdo, de esto hace mucho, que hablando con los internos, que fue una tarde muy linda porque compartimos el té con miel, ellos hacían la miel, hacían unos tortas fritas, bueno, fue una tarde hermosa con ellos y nos decían, a nosotros nos contaban, dice, a mí me hace bien. Incluso había uno que me decía, yo estoy ansioso que llegue el circo, porque ustedes saben que en los pueblos, los circos van de pueblo en pueblo. Ahora ya creo que no hay más circos, porque, bueno, por el tema de, que me parece fantástico, ¿no es cierto? El tema de la preservación de los animales, ya los animales en los circos, por supuesto que no están mal. Pero bueno, siguen los artistas, siguen los equilibristas, ¿no es cierto? Bueno, pero ellos, cuando llegaba el circo al pueblo, los convocaban a los internos para que ayudaran a armar las carpas. Y se quedaban a ver cómo hacían el ensayo de la obra para la noche. Y a ellos los ponía muy bien eso, les hacía muy bien. Por eso hablo parcialmente de lo poco que yo conozco. Pido disculpas al alumno que me está diciendo esto porque yo lo desconozco. Pero sí sé que terapéuticamente a todo ser humano le hace bien el trabajo. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo quise decir es que solapadamente una ley trata a una persona, ¿sí? Y la utiliza como medio para emplearlo en actividades laborales que realmente, bueno, deberían ser remuneradas, nada más, porque la palabra trabajo ya, el significado de la palabra trabajo es realizar una actividad por una remuneración, ¿sí? En algunas unidades carcelarias, yo he visto que se ha solicitado el pago del arancel, ¿no es cierto? No sé si es en todas, pero en algunas he visto. Tampoco sé, le digo al alumno que me habla, cómo es la situación, porque no me gusta hablar de lo que no conozco. Solo parcialmente conozco una realidad. Y entonces no sería justo. Ustedes saben que hablar de una parcialidad no es justo. Yo les cuento a modo de ejemplo lo que pude conocer, ¿verdad? Pero estoy compartiendo plenamente con el alumno la idea de que, por supuesto, debe ser remunerado justamente el trabajo que se haga. Claro, porque si no sería trabajo esclavo. Claro, independientemente que yo le agrego, por los dichos de los internos que me contaban, que a ellos les hacía bien, más allá del pago, les hacía bien anímicamente, los predisponía mejor, estaban más contentos. Simplemente eso, pero le reitero, no sé bien cuál es la problemática. Bueno, pero el caso concreto es que puede haber este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, de contratos tácitos o expresos, donde se someten voluntariamente, porque de alguna manera vamos a analizar el caso del médico y el paciente. Bueno, yo voluntariamente voy a mi médico y obviamente le tengo que pagar el emolumento por su trabajo profesional, ¿no es cierto? Pero ahí no habría una idea de objetivación. Simplemente es un contrato, ¿no es cierto?
donde yo le solicito al médico sus servicios y por supuesto el médico devuelve sus consejos o sus diagnósticos acerca de mi problema de salud. Por eso digo, es algo, una zona gris, es para analizarlo. Profe, podría ser, por ejemplo, no sé, por ejemplo, mi madre es psicóloga y, bueno, dice como que hay muchos casos en los que ella no se encontró con la psicología por el tema de mantener en el tiempo un paciente que quizás ya estaba para el alta por el tema de que es un ingreso. Simplemente, y bueno, en ese sentido, como no se encontró con la psicología por ese tema. Claro, bueno, eso la verdad que ya estamos en un plano ético bastante importante, ¿no es cierto? Ahí ya estamos entrando en un plano ético bastante difícil. Ya lo vamos a ver a estos temas, pero a mí me parece que sostener un paciente cuando estaría para el alta y no se lo da por una cuestión, digamos, de ingresos, y me parece que roza con lo ético, ¿no? Claro, por eso como que se veía mucho ahí como en la carrera y demás ese tema y como que lo asocié a eso, como yo no estaba de acuerdo y por eso también no siguió ejerciendo, entre otras cosas por eso, pero me hizo Claro. acordar eso. Y sí, sí. Mire, hay miles de situaciones, nos vamos a encontrar con muchísimas situaciones, lamentablemente, ¿no? Bueno, lo importante es que nosotros de a poco en las clases vayamos descubriendo, obviamente ustedes ya más seguro que lo sabían, ¿no es cierto? No lo van a descubrir acá, pero sí sepamos que de alguna manera estamos ante hipótesis de cosificación, hipótesis de cosificación que son crueles, son duras, y las cuales tenemos que analizar y lo que yo les digo que por suerte, conociendo el fenómeno cosificación, después va a venir la herramienta derecho y después va a venir la justicia. Por eso que me gustaría que sigamos todas las clases viendo esta evolución para ver cómo vamos a tratar de revertir. Les vuelvo a decir, queda mucho camino por andar, muchísimo camino por andar, porque el hombre va andando y desandando permanentemente. No se crean que siempre va evolucionando para bien, muchas veces involuciona, ¿no es cierto? Pero al detectar estos problemas, como nosotros los abogados, los futuros abogados y los abogados, vamos a poder instrumentar desde el lugar que nos toque ejercer a cada uno de nosotros, un pequeño grano de arena para que esto se vaya revirtiendo, se vaya subsanando, se vaya mejorando, por el bien de todos. Y vamos a tener estas herramientas entre nosotros. Muchas veces estamos en un grave problema y ese grave problema esencialmente se va a dar con esa relación del imperante y del súbdito. ¿Por qué aclara esto Pedro Lainentrager? Porque me está diciendo que vamos a estar en graves problemas cuando estemos ante una relación de poder. Ya vamos a ver todas las formas de poder que vamos a encontrar. Ya el doctor Negri hablaba del poder y decía que era la afirmación de uno y la negación del otro. Desde la filosofía dialógica es afirmar a uno y negar al otro. Eso era el poder. Y acá dice Pedro Laín, bueno, estamos en graves problemas cuando estamos ante esta relación del súbdito y el imperante. Una relación típica de poder. Dijimos que otra de las también graves situaciones de tratar al otro era como que el otro para mí es nada o es nadie. Está, pero es como si fuera una nada. Y esto es el desconocimiento táctico, estratégico que yo hago del otro. Lo trato al otro cual si fuera una planta,
cual si fuera un animal, una cosa, un humano objeto. Yo lo paso a la calidad de objeto a su humano. ¿Y qué hago con ese trato de ser para mí el otro un nada o nadie? Lo uso, lo domino y lo gozo. Qué tremendo, ¿no? Hoy hablamos entonces que los dos modos, las dos formas de encuentros simultáneos entre dos seres iba a generar estas relaciones de cooperación, ¿se acuerdan? O dilectivas. Y por otro lado, la relación conflictiva. La relación conflictiva es la que ya abordamos y que dijimos que se iba a dar en estas modalidades de entender que el otro para mí es un obstáculo, un instrumento o nada, nadie. ¿Qué pasa ahora con las relaciones de cooperación o dilectiva? Bueno, en una relación de cooperación o dilectiva es cuando yo al otro lo deshumanizo. Lo deshumanizo. Y hay dos formas, dice Pedro Lain Entralgo, de deshumanizar al otro. Uno es la contemplación. Y la otra forma es la educación. La contemplación, nos dice el autor, puede tener tres aristas o tres formas. Una es la retracción, la segunda es la abstención y la tercera es la contemplación propiamente dicha. Vamos a ver en qué consiste la retracción. Retraerme implica volverme hacia mí mismo. Yo me retraigo, tomo distancia y me vuelvo hacia mí mismo. Es el claro ejemplo de el pintor que va a pintar una obra, cuadro, toma distancia de su modelo, se retrae, toma distancia, contempla y pinta. Esta es la retracción. La abstención. ¿Qué es la abstención? Es la posibilidad que yo tengo de cercenar mi propia disposición. Por ejemplo, a mí me gusta algo, pero yo me abstengo de ese disfrute. De alguna manera estoy, si se quiere, sacrificando mi apetencia o mi alma, ¿no es cierto? Porque me abstengo de ese gozo y de ese disfrute. Y la tercera es la contemplación propiamente dicha. La contemplación propiamente dicha necesita dos cosas. Una, la quietud. La otra, el silencio. Yo para contemplar necesito silencio y quietud. Y entonces, en ese silencio y en esta quietud que yo estoy contemplando, puedo tener una proyección hacia el amor o puedo tener una proyección hacia el odio. Por eso que son
coparticipativas o dilectivas. Pero de alguna manera siempre estoy deshumanizando al otro. La contemplación con sus tres gamas, retracción, abstención y contemplación propiamente dicha. Y por otro lado, la educación. ¿Cómo ve Pedro Elaín Entralgo a la educación? Cuando, entendido esto, como que al otro yo lo deshumanizo. Y sería el caso de aquel maestro que ve a su alumno como potencialidad, como una suma de propiedades, como un objeto transformable. El alumno no es un objeto transformable. El alumno tiene toda esa originalidad, esta presencia de ustedes, este diálogo entre ustedes y yo en esta clase, que yo nunca jamás podría deshumanizarlos y degradarlos o deshumanizarlos en el sentido de entender que son una mera complejidad o una mera potencialidad. El alumno es un ser tan importante en este momento, mire si serán importantes, que están determinando mi existencia como profesor, nada más y nada menos. Yo cercenarlos o enmarcarlos y decir los alumnos son meras potencialidades, es de alguna manera deshumanizarlos. ¿Entiendes? El alumno es tan importante en este momento que están nada más y nada menos que siendo parte de mi propia existencia, porque sin ustedes no podría ser. Y por supuesto la recíproca. Bueno, en esto más o menos consiste el trabajo, el capítulo 5 de Pedro Elaín Entralgo. Es muy interesante, por supuesto, que tiene el eje central, lo que explicó Marina y Paula, el tema de la cosificación. Él le va agregando algunos aditamentos, algunas otras posibilidades de ver al otro, pero todas ellas son ni más ni menos modos de cosificación. Vamos a ver ahora un trabajo de López Quintás, que él llama este trabajo también el otro degradado a objeto. Hoy dijimos que la cosificación era una alteración, ¿verdad? Bueno, es una reducción y es una degradación a objeto. El otro es degradado a objeto. Y realmente este reduccionismo que hago yo con el otro es degenerativo de una relación interpersonal dialógica. Tremenda esta idea de reducir al otro a la condición de cosa o de objeto. Y así entendido el otro degradado a objeto, pasa a ser para mí ese otro un ser asible. ¿Qué quiere decir un ser asible? Bueno, es un ser delimitado. Es un ser mensurable. Yo lo puedo medir, lo puedo cuantificar. Es manipulable, porque yo entonces puedo hacer con él lo que quiera. Y es afectado por mí. Pasa a ser como algo parte de mí que yo lo uso, afectado por mí. Por supuesto que en los modos de causalidad lineal, coactivo, y contrario a todo lo que es una relación dialógica. Las
el otro, dice López Quintás, degradado a objeto, es inventariable. Es decir, es como si fuera un conjunto de notas. Lo puedo enumerar. Y esto generalmente, dice el autor, lo vamos a ver cuando tratamos al otro degradado a objeto en el caso de ser sometido a un interrogatorio. Yo lo circunscribo a las preguntas que le hago en ese interrogatorio. Durante la Primera Guerra Mundial, Gabriel Marcel hace un enlace entre la familia de los abatidos y los desaparecidos en la Primera Guerra Mundial y el ejército. Y llegó a la dolorosísima conclusión de que todo quedó reducido a datos de fichero. Simplemente terminaron siendo datos de fichero. Tremendo, tremendo. También el otro degradado objeto pasa a ser para mí cuantificable, ya lo sabemos. Más alto, más flaco, más gordo, más inteligente, menos capaz, más memoria, menos memoria, etc. Y por ser cuantificable, lo puedo patentizar. Es decir, lo dejo enmarcado en lo que yo creo que es. Y olvido o pierdo de vista toda la originalidad que el ser personal tiene, todo ese dato creador que el ser personal tiene, toda la sorpresa que ese otro me puede brindar. ¿Se acuerdan cuando decíamos que el otro se me presentaba como una luz que me desvelaba? Su rostro se me presentaba con su originalidad, ¿no es cierto? Con su creatividad, con su sorpresa. Bueno, acá lo dejo patente, acá lo dejo enmarcado solo en un rasgo, es más alto, nada más que eso. Por ser patentizable o cuantificable, lo puedo reducir a un objeto de juicio. Yo puedo elaborar sobre ese otro hombre objeto un juicio. Lo puedo calificar a ese otro. Pero cuando yo lo someto a un juicio, al otro degradado como objeto, hay una cierta, dice López Quintás, hay una cierta supremacía del que realiza ese juicio. Y al haber supremacía de aquel que realiza ese juicio, también hay distancia. Toma distancia de ese otro. Realmente ese tú sometido a juicio, realmente es traumático. Porque yo, cuando someto a otro a un juicio que yo hago, lo poseo, lo domino, lo manipulo. Y pasa a ser para mí como si fuera un dato, una nota de una unidad dentro de una globalidad. Me quedo simplemente con un mero dato de ese otro. Cuando el hombre lo reduzco a la calidad de objeto, suelo remarcar ciertos rasgos característicos del otro.
Por ejemplo, si es falaz, si es díscolo, si tiene veleidades, yo puedo decir, lo puedo enmarcar en ciertos rasgos. Este hombre es díscolo, tiene veleidades, es falaz. Le marco ciertos rasgos a este hombre. Pero cuidado, dice López Quintana, cuidado con esto. ¿Por qué? Porque nos explica que aparentemente nuestra mente humana tiene como una especie de imantación a hacer esto, a quedarse con solo una óptica y no ver el todo. Y esta imantación que tiene nuestra mente, esta tendencia a quedarnos con algunos rasgos típicos del otro, nos puede hacer perder la posibilidad de encontrar un verdadero juicio sobre ese otro. Porque la mente nuestra se nos desvía y nos hace quedar simplemente con meros rasgos de la persona. El otro entonces para mí pasa a ser algo fijo, algo que está ahí determinado, no se despliega. Hoy dijimos que era el uomo finito, ¿se acuerdan? Clausurado en sí. Ese hombre que no se despliega, yo lo puedo dominar fácilmente. Es manipulable, es manejable. Puedo decir, hazte esto o hazte lo otro. Y pierde así su característica de ser un ser creador. Pierde la espontaneidad que tiene como ser creador. Yo lo trato al otro como objeto, lo degrado, se torna para mí como algo indisponible. Es algo indisponible porque carece ese otro de poder de respuesta. Claro, si yo lo he limitado, lo he cercado, lo he dominado, el otro no me puede responder. No puede ser ese ser originario y creador que habíamos dicho al inicio de las clases. No puede ser ese ser locuente y dialógico propio del ser personal. Esta falta de diálogo que implica tratar al otro como objeto hace que yo mantenga lejanía con este otro. Y no alcance, como decíamos hace un rato, esa luz creadora que tiene el ser personal. Por eso que la posición de exterioridad, de dominio, de lejanía, de manipulación con el otro, puedo incluso hasta ser hostil con el otro. El otro pasa entonces a ser no solo un obstáculo, no solo un estorbo, también inclusive puedo yo tratar de eliminarlo. Ya dijimos hoy que la eliminación puede ser física o psíquica. Mire, tan tremendo es la eliminación física como psíquica. Anular psíquicamente al otro es tremendo. Aunque el otro físicamente viva, psíquicamente está muerto. Esto es tremendo.
Por supuesto que al ser un obstáculo, al aniquilarlo, es imposible generar una dialéctica, porque la dialéctica ha muerto, porque ese otro ser, que debería ser personal, simplemente para mí es una cosa. No hay dialéctica, murió la dialéctica al ser una cosa. Típico de las guerras. Ahí se va generando esa conciencia. No hay dialéctica, se muere la guerra. El tú puede ser ausente o externo a mí. Entonces me es indiferente. Pero ¿saben qué agrega López Pintat? Hay otras maneras de ser indiferente. Tal vez nosotros no nos pusimos a pensar, pero en realidad las hay. Muchas veces una palabra desabrida que contestamos nosotros al requerimiento de alguien, una mirada, un gesto, la propia jerarquía que dijimos que ponía distancia y que tenía supremacía sobre el otro degradado objeto, también es una manera cosificante. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho una mirada poco afortunada, por llamarla de alguna manera, o una palabra desabrida ante el requerimiento del otro? De alguna manera es un rasgo, por supuesto que menor, de objetivar al otro. Pero bueno, esto nos va a llevar, o hemos aprendido hoy con estos textos y con la explicación de Marina y de Paula, a pensar todas las formas y modos de cosificación que hemos vivido y que vivimos todos y cada uno de nosotros. Y ver de qué manera podemos comenzar o tomar conciencia de esa llamada que yo hago al otro y que espera una respuesta. Necesitamos volver a replantear esta problemática. Como les decía el otro día, muy bien no nos ha ido. Y estamos en condiciones de empezar a pensar desde cada lugarcito nuestro qué otra cosa puedo hacer si el otro me pide algo, no mirarlo con una mirada poco feliz, sino mirarlo y responderle. Por supuesto, a veces uno está con un estado de ánimo que no es el mejor, pero siempre con el mínimo de amor, que es el respeto. ¿Se acuerdan? Ese mínimo de amor que es el respeto. Así que bueno, esta charla que hemos dado hoy de cosificación es muy importante, porque, como les decía al principio, vamos a tener que correlacionar esta problemática con el derecho y con la justicia. Y el rol importantísimo, tanto del derecho como de la justicia, para intentar descosificar todas estas situaciones que vivimos nosotros los hombres. Ya vamos a ver ese reconocimiento, ese énfasis que vamos a poner nosotros cuando expliquemos derecho y cuando expliquemos justicia, en tratar de reconocer al otro, suyo de sí mismo, al otro de carne y hueso, con nombre y apellido. Ahí lo vamos a descosificar, lo vamos a sacar del género y le vamos a reconocer el trato personal de suyo de sí mismo. Pero acuérdense, estamos diciendo suyo de sí mismo, que no es una reiteración, sino que va a tener una explicación muy meticulosa cuando nosotros decimos suyo de sí
mismo. Solamente de ese ser personal de carne y hueso con nombre y apellido. Eso es lo que va a intentar hacer el derecho y eso es lo que va a intentar hacer la justicia. Que en muchísimos casos se logra y en otros estamos en camino a lograr. Pero lo interesante es que nosotros como estudiantes de Derecho empezamos a aprender de qué manera vamos a poder lograr que a cada quien le den el trato de suyo, de sí mismo. Bueno, ha sido un gusto muy grande. Hay una recomendación. A ver, traten de buscar, hay algunas poesías, hay algunos poemas, hay algunas letras musicales, hay algunas canciones muy lindas donde ustedes van a poder detectar el trato cosificante y el trato personal. Hay muchos temas, por ejemplo, hoy nombraron las chicas el de Rubén Blades, pero hay muchos tantos que les van a gustar. Una mención muy pequeña al tema del aborigen. Ustedes saben que el aborigen, de alguna manera, ha sufrido los tres modos de cosificación. El otro como objeto, el otro como instrumento y el otro como nada o nadie. Pero ¿saben qué? Tan es así el olvido por el aborigen que inclusive el propio derecho lo ha olvidado. Recién, a partir de un decreto, aparece la posibilidad de que todo aborigen tiene el derecho y el deber de llevar su nombre y apellido. Miren qué tremendo. Después, si bien fue un decreto, después, bueno, fue ratificado por ley, pero qué tremenda omisión, ¿no? Qué tremenda omisión. Bueno, por suerte el derecho lo rescata al aborigen y le da, como a toda persona natural, el derecho y el deber de llevar su nombre y apellido y ser reconocido como tal persona. Por eso digo, el peregrinaje nuestro es largo, es tedioso, pero el derecho poco a poco va reformulando, va adecuando, va modificando, va reinsertando situaciones cosificantes o disvaliosas. ¿Para qué? Y bueno, para poder reconocer al verdadero ser personal. Un placer estar con ustedes, les agradecemos a todos su presencia, les felicitamos muchísimo a Marina y a Paula por la clase que nos han dado, realmente fue muy linda, muy bonita clase, así que las saludamos y les agradecemos. Nos vemos el miércoles que viene, que va a ser solamente para el trabajo. Acuérdense que 18:45 nos vamos a conectar nosotros, ustedes también si quieren, por supuesto, y vamos a estar acá por cualquier cosa que necesitaran al tiempo de entrar a hacer el trabajo, ¿verdad? Les vamos a estar acá de asistentes para ustedes. Profe. Hasta el miércoles, profe. Hasta el miércoles. Mucha suerte. Profe, ¿me escucha? El miércoles. Miércoles, gracias, profe.